Levítico capítulo 23. Y habló Yahweh a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: las solemnidades, esto significa solemnidades Mikra Kodesh, o sea, las convocaciones santas de Yahweh, las cuales proclamaréis santas convocaciones Mikra Kodesh, a que estas serán mis solemnidades. 6 días se trabajará y el séptimo día es Shabbat, de reposo. Será convocación santa, ninguna obra haréis. Shabbat es de Yahweh en todas vuestras habitaciones. Esto está en Éxodo 31, del 13 al 17 también. Del 13 al 17. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santificó. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo, consagrado a Yahweh. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por sus pactos perpetuos. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Bueno, recordad que el sábado es Shabbat, es día de reposo, pero está hablando de una muerte y actualmente sería una muerte espiritual, ¿no? Habla de eso, a eso se refiere, con muerte. Lo que pasa que ahí estaban directamente en la presencia divina y por tanto, si incumplían este mandato directo desde la voz del Padre, pues sí que había una muerte no solamente espiritual, sino física también. Estas son las solemnidades de Yahweh, dice el versículo 4. Las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, ¿sí? Porque cada cosa es en su tiempo y en su sazón, ¿no? Dice, en el mes primero, Abib, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesach es de Yahweh, ¿sí? Es el 14 de Abib. Pesach es de Yahweh. Y esto está en Éxodo 12, del 18 al 19. A ver qué dice. Éxodo 12, del 18 al 19. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura, hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Ahí lo dice, aquella alma será cortada. Lo que pasa, la palabra alma es también referencia al nefesh, al alma primigenia, digamos, a la primera alma. Sí, tiene 5 niveles el alma: nefesh, ruach, neshama, haya y yehida. ¿Sí? Dice, y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos, o sea, los panes sin levadura, a Yahweh. 7 días comeréis ácimos. Todas estas son las festividades de primavera, las que estamos leyendo todavía en Levítico 23. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis, y ofreceréis a Yahweh 7 días, ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ninguna obra servil haréis. Entonces aquí dice que hay que ofrecer una ofrenda encendida, o sea, una vela, y también nos habla de no hacer trabajo secular, trabajo en el mundo. El 9. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy y segareis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos.
de vuestra siega. ¿Sí? Acá estamos hablando del Omer, de esa medida, que es esa medida que nos habla de cómo va dando la provisión al Padre, ¿no? Esto está en Éxodo 23, del 16 al 19. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. 3 veces en el año parecerá todo varón cuyo delante del Señor Yahweh. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni el sebo de mi víctima, quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Elohim. No guisarás el cabrito con la leche de su madre. Y después nos habla en Éxodo también 34, del 22 al 26. A ver qué nos dice Éxodo 34. Vamos allá. Y te harás la fiesta de las semanas a los principios de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. 3 veces en el año será visto todo varón tuyo delante del señoreador Yahweh, Dios de Israel, porque yo arrojaré las gentes de tu presencia y ensancharé tu término, y ninguno codiciará tu tierra cuando tú supieras para ser visto delante de Yahweh tu Elohim 3 veces en el año. No ofrecerás con leudo la sangre de mi sacrificio, ni quedará de la noche para la mañana el sacrificio de la fiesta de la Pascua. La primicia de los primeros frutos de tu tierra meterás en la casa de Yahweh tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces entendemos que la primer fiesta, que es Pesach, tiene relación con la muerte y la crucifixión de Yeshua. La segunda fiesta, que es panes sin levadura, tiene que ver con él como un hombre sin pecado en el sepulcro, ¿sí? Como el pan que entra en el horno, en el sepulcro. Bikurim, los primeros frutos, que es lo que acabamos de leer ahora, que son estas primicias, son las primicias de los muertos. Tienen la relación con la resurrección del Mesías, ¿sí? Entonces vamos avanzando a través de las fiestas de primavera y ya llegaremos a las que nos interesan, que son las actuales, las de otoño, en las que estamos actualmente y por lo que estamos leyendo Levítico 23. Dice, el cual me será el Omer delante de Yahweh para que seáis aceptos el siguiente día del Shabbat, del sábado lo mecerá el sacerdote. El día que ofrezcáis el Omer, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Yahweh. Y su presente será 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor suavísimo, y su libación de vino, la 4ª parte de un hin. Esto está relacionado con Levítico 2, del 14 al 16. Vamos allá, vamos a ver Levítico 2, del 14 al 16, ¿qué nos explica? Y si ofrecieres a Yahweh presente de primicias, tostarás el fuego, las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás por ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es presente, y el sacerdote hará arder en memoria del don parte de su grano desmenuzado y de su aceite con todo su incienso. Es ofrenda encendida a Yahweh. Muy bien. Vale. Y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Y os habéis de contar desde el siguiente día del Shabbat, desde el día en que ofrecisteis el Omer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Ahí comienza la cuenta de las semanas, o sea, Shavuot, o sea, Pentecostés. Que Pentecostés es la 4ª fiesta que representa justamente el Espíritu Santo enviado a la
eclesia, a la asamblea de los santos, esa que llegó en el libro de los Hechos, ¿sí? Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días, entonces ofreceréis nuevo presente a Yahweh. Así como Yeshua estuvo 40 días más 10 con los apóstoles. O sea, primero estuvieron 10 días y después él se presentó y estuvieron 40 días con él hasta que se fue. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura por primicias a Yahweh. ¿Sí? Estas son las primicias que nos pide el Padre Eterno como una representación, ¿no?, de esos 2 panes, de las 2 tablas de la ley, de la palabra en la piedra y la palabra, o sea, la palabra enviada a Moisés y la palabra hecha carne en Yeshua, ¿no? Esos son los 2 panes, esa representación. Esto nos lleva a Hechos 5:32. Ahí vamos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, regañaban y consultaban matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles y les dijo: varones israelitas, mirad que vosotros acerca de estos hombres en los que habéis de hacer, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que él era alguien al que se agregó un número de hombres como 400, el cual fue matado y todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y llevó mucho pueblo tras de sí, y pereció también aquel, y todos los que consintieron con él fueron derramados. Ahora os digo, dejaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo a esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Muy bien. Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Esta celebración, la que entramos ahora, tiene una relación directa con la cosecha, tiene una relación directa con esa siega que será. Y el que siega recibe salario, dice, y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Sí? Entonces, esos otros que labraron fueron los profetas, ¿no? Este es el tiempo, John Teruá nos avisa de ese tiempo de la siega, nos prepara para ese tiempo de la siega, y finalmente la expiación, este día de perdón, es la relación directa con esa gran cosecha. Y también tiene relación aquí con el día de Pentecostés. ¿Sí? Y ofreceréis con él pan, 7 corderos de 1 año sin defecto, y un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocaustos a Yahweh, con su presente y sus libaciones, ofrenda encendida de suave olor a Yahweh. Ofreceréis además un macho de cabrío por expiación, y 2 corderos de 1 año en sacrificio de paces. Y el sacerdote los mecerá en ofrenda agitada delante de Yahweh, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada de Yahweh para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día, os será santa convocación, ninguna obra servil haréis, estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones, por todas vuestras edades.
El 22 dice: y cuando segareis la mies de vuestra tierra, ¿ves? Aquí hace referencia a esta época del año que es cuando hay la primera siega. Y si cuando segareis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Yahweh, vuestro Elohim. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, que es el mes en el que estamos. El primer día de este mes séptimo justamente es Teruá, es el aviso, es la trompeta, es la luna nueva con el asiento del pastor que se ve en el cielo, ¿sí? Sobre todo en el hemisferio norte. El primero del mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas, Yom Teruá, y una santa convocación, es esto, la santa convocación, el primero del séptimo mes. Ninguna obra servil haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Claramente no nos está diciendo que es el final del año, sino que es el final de la primera cosecha, de la primera parte del trabajo agrícola en el campo, que hace relación con el trabajo en las almas y en los hombres espirituales. Entonces, esa es la relación que tenemos con estas fiestas. Esta es la séptima, el séptimo mes. Esta es la fiesta de la época del otoño, cuando comienza el otoño, cuando comienzan los frutos de los frutales, los frutos más grandes. El trigo es el que tarda más en madurar. La primera cosecha es la de la cebada, esta que pasamos en Pentecostés, y la segunda es la del trigo, ¿sí? Esa es la gran diferencia, y por eso tenemos que hacer esa diferencia, y por eso el Padre hace este principio de las fiestas y después hace segunda parte de fiestas, que son las últimas 3 fiestas. Teruá, trompetas, es lo que nos anuncia a todos los fieles que Yeshua está cerca, que nos apercibamos, que estemos alertas. Nadie sabe el día ni la hora, pero todos tenemos que estar apercibidos, vigilantes, no relajarnos, no irnos con el mundo, no ponernos en comilonas, en borracheras, en relajarnos y empezar a molestar o a herir a nuestros hermanos, sino a ajustarnos más, ponernos más firmes nuestros cinturones y más listos nuestros calzados en nuestros pies para poder estar apercibidos para ese momento. Ninguna obra servil haréis, dice, en la fiesta de las trompetas, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh, o sea, hay que prender una vela o algo que sea encendido, ¿no? Y habló a Yahweh a Moisés diciendo: empero a los 10 de este mes, el día 10 de este mes, contando en el calendario bíblico, que no es el gregoriano, es el calendario de Yahweh, que comienza el 1 de Aviv, contando a partir de esa luna nueva que vemos en el séptimo mes, contando esas 7 lunas nuevas hasta el séptimo mes, el 10 de ese mes, después de las trompetas, es el día de la expiación, el día de Yom Kippur, la sexta fiesta del Padre Eterno, que representa el juicio, pero también representa la venida de Yeshua, su segunda venida, su parusía para levantamiento, perdón, expiación y juicio también, tanto de justos como de injustos, de toda la humanidad. Pero a los 10 de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiaciones para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim. Cuando tú quieres pedir perdón, tú no tienes tiempo para nada más. Y el único alimento que debes tener en tu vida, el único sustento que debe existir en tu vida, es la palabra del Padre Eterno. Ese debe ser tu alimento, tu sustento y tu consuelo. Vamos a ver
Levítico 16, del 29 al 30. ¿Qué nos dice Levítico? 29 al 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Muy bien, vamos a Hebreos. A ver si lo encuentro. Hebreos 7 hasta Hebreos 10, 5. Este es el Melquisedec, rey de Shalom, rey de Shalem, sacerdote del Elohim Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Shalem, rey de Shalom, de paz, que es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Elohim. A este esperamos. Permanece sacerdote para siempre. Mirad, pues, cuán grande fue este, al cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de los despojos. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, más allí aquel del cual está dado testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, ¿por qué debajo de él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley, porque aquel del cual esto se dice de otra tribu es, de lo cual nadie asistió al altar, porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es, si es a semejanza de Melquisedec, se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de la vida indisoluble, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Melquisedec, la palabra Melquisedec es Melech HaSedek, o rey, Melech, rey, Sedek, justicia, rey de justicia. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción de mejor esperanza. Entonces, la ley, la Torá, es la introducción a la mejor esperanza. La Torá, la ley, lo que nos forma desde pequeños es a entender, a discernir lo que está bien de lo que está mal, lo que es pecado de lo que no lo es, pero no nos hace tener la fortaleza espiritual para resistirnos, ¿vale? Entonces, porque nada perfeccionó la ley, la Torá, mas hízolo la introducción de mejor esperanza por la cual nos acercamos a Elohim. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento, por el que le dijo: juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según la orden de Melquisedec.
Tanto de mejor testamento es hecho fiador Yeshua. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la Torá, la ley, constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Él es el mediador de un nuevo pacto, de un pacto renovado. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministró del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre, porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la Torá, según la ley, los cuales sirven de bosquejo, de sombra de las cosas celestiales, como fue respondido Moshe, cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme a lo dechado que te he sido mostrado en este monte. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falta, cierto, no se hubiera procurado lugar de un segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, consumaré para con la casa de Israel, para con la casa de Judá, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Diciendo: nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo se envejece, cerca está de desvanecerse. Tenía empero también el primer pacto reglamentos del culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban las lámparas, la mesa, los panes de la proposición, lo que llamamos el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en el que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto, en Kipur. Sí, mas en el segundo, solo el pontífice una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando a esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consintiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos, la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis, al Dios vivo. Así que, por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que, interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido, entre tanto que el testador vive. De donde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre, porque, habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley, en todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, grana y hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo con esa sangre, diciendo: esta es la sangre del testamento que Elohim ha mandado. Y además de esto roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El sacrificio de Cristo entonces quita el pecado. Así fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Elohim, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces, desde el principio del mundo, mas ahora, una vez, en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo, y de la manera en que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, pues así también el Mesías fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para salvación. Primera de Pedro 2:24, que si no, Ariel se me duerme. Primera de Pedro 2:24. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Empero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados. O sea, los sacrificios que se hacían en el templo eran un recordatorio de todas las cosas que estábamos haciendo mal, y que a pesar de ello el Padre, por nuestra obediencia, nos perdonaba. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio presente no quisiste, mas me apropiaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, en el Reshit, en el Bereshit está escrito de mí, de Yeshua, para que haga, oh Elohim, tu voluntad. Eso es el sacrificio, esa es lo que el Padre quiere, que nosotros hagamos su voluntad, que seamos obedientes, diciendo arriba: sacrificio presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dije: heme aquí, para que haga, oh Elohim, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en lo cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mesías, hecha una sola vez.
Así que todo sacerdote se presenta cada día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Elohim, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los apartados. Entonces, Él nos hace perfectos, nosotros nos santificamos. Debemos ser apartados para que Él nos perfeccione con ese sacrificio, con esa ofrenda que hizo una sola vez. Y atestiguamos lo mismo el Espíritu Santo que después que dijo: y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, en Jeremías 31, del 33 al 34. Dice: después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Yeshua el Mesías, por el camino que Él nos ha consagrado, nuevo, vivo, por el velo, esto es, por su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, alleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Y volviendo al texto base, continuamos con Levítico 23. El versículo 23 dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. Hemos leído lo que es la fiesta de la expiación, del perdón. Dice: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré la tal persona de entre su pueblo. Ninguna obra haréis, estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Shabbat, Shabbatón de reposo, Shabbat de reposo será a vosotros. Afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde holgaréis vuestro Sabbat. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes, o sea, después de este día, 5 días más, el día 15, comienza Sukkot, la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Dice: el séptimo mes será la solemnidad. A los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas a Yahweh por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ninguna obra servil haréis. Y 7 días tiene una relación directa con las bodas, porque las bodas hebreas duraban 7 días. Entonces esos 7 días tienen esa relación de las bodas del Cordero, ¿no? De que ya estaremos con Él en esas habitaciones celestes, morando por la eternidad. Entonces Él nos prepara para entender esa confianza plena en Él, para poder habitar eternamente con Él. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. 7 días ofrenda encendida. Ese es el único mandato que nos pone la fiesta de tabernáculos, además de no trabajar el primero y el 8º día. Dice: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. El 8º día tendréis santa convocación.
¿sí? El octavo día es santa convocación, o sea, debemos congregarnos, debemos hablar la palabra, debemos dar la buena nueva a todas aquellas personas dispuestas a oír. Y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Esta fiesta es fiesta, ninguna obra servil haréis. Estas son las solemnidades de Yahweh, a las que convocaréis santas reuniones. Esto está también en Números 29, del 12 al 38. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis, y celebraréis solemnidad a Yahweh por 7 días, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Yahweh, en olor de suavidad, 13 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de 1 año, han de ser sin defecto, y los presentes de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente y su libación. Y el segundo día 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de 1 año, sin defecto, y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su presente y su libación. Y el día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto. Y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su presente y su libación. Y el cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto. Sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente y su libación. Y el quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente y su libación. Y el sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente y sus libaciones. Y el séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su presente y su libación. El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra servil haréis, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor suave a Yahweh, un novillo, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, sus presentes y sus libaciones con el novillo, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su presente y su libación. Ay, qué bien, amén. Ay, qué bien. Muy bien, un montón. Bueno, quería explicarles un poquito sobre esta fiesta de Kippur, antes de seguir con Levítico 23. Que lo dejamos, Levítico 23 en... se nos
no quiero perder el... Vale, lo dejamos aquí. Estas son las solemnidades de Yahweh, dice, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh, holocausto, presentes, sacrificio, libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los Shabbat de Yahweh, y además de vuestros dones, y más de todos vuestros votos, y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que daréis a Yahweh. Pero a los 15 del mes séptimo, cuando hubiereis allegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por 7 días. El primer día será Shabbat y sábado será también el octavo día. Esto es lo que les decía. El primero y el octavo día es el día que no se trabaja, ¿no? Que es un Shabbat. Tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramas de palmas, ramas de árboles espesos, sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por 7 días. Esto también se llama fiesta de las enramadas, ¿sí? Porque se hacían ramas, se hacían casas provisorias con estas ramas para poder hacer la cosecha, estar toda la jornada, todo el día en el campo cosechando. Entonces en estos días descansaban en esas mismas enramadas que hacían en los campos. Y le haréis fiesta a Yahweh por 7 días cada un año, será estatuto perpetuo por vuestras edades. En el mes séptimo las haréis. Entonces estas enramadas también simbolizan esa morada provisoria que tenemos en este mundo, que es este cuerpo, ¿no? Y cómo nuestro cuerpo es una morada que tiene un tiempo en el cual vivimos peregrinando en esta vida, pero siempre preparándonos espiritualmente para poder ser morada del Padre Eterno en este mundo. Dice: en cabañas habitaréis días, todo natural de Israel habitará en cabañas, para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Yahweh vuestro Elohim. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las solemnidades de Yahweh. Amén. Hemos terminado Levítico 23 y quería explicar un poquito de lo que verdaderamente es este día de expiación, este día de perdón. En este día de perdón, donde sabemos que somos perdonados, por supuesto estamos en agradecimiento y en total amparo del Padre Eterno, y por tanto nos abocamos completamente a Él, y por eso es este ayuno completo. Es un ayuno seco, que no debemos ni beber ni comer ningún alimento, pero sí debemos alimentarnos y nutrirnos de la palabra. Y esto es lo que quería compartirles. En Juan, cuando habla justamente a la samaritana, dice que Yeshua deja a Judea y se va otra vez a Galilea, y pasó por Samaria. O sea, tenía que pasar para poder llegar hasta Galilea, tenía que pasar por Samaria. Y vino a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob, la heredad que Jacob dio a José, su hijo, ¿sí? El hijo de Jacob, el que fue entregado por sus hermanos, por todas las tribus de Israel, por sus 11 hermanos, fue entregado a los egipcios, ¿no? Estaba allí la fuente de Jacob, sus 10 hermanos, eran 10, porque después nació Benjamín. Cuando lo entregaron a José eran 10. Estaba allí la fuente de Jacob, ¿no? Donde él fue allí, ¿no? El mismo patriarca. Y Yeshua, cansado del camino, dice, se sentó en la fuente. Era como la hora de la sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Yeshua le dice: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Yeshua y le dijo: si conocieses el don de Elohim y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Y la mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob,
que nos dio este pozo, del cual él bebió y sus hijos y su ganado? Y respondió Josué y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esta agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Y Yeshua le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Y dice Yeshua: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y dice la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Y dice Yeshua: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Elohim, Dios, es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. Y dice Yeshua: yo soy el que hablo contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron en que hablaba con una mujer, mas ninguno dijo: ¿qué preguntas? o ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres: venid, ved, un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás es este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y esto es muy bonito, porque aquí nos explica cuál es esa comida que él come y que nosotros no estamos acostumbrados a comer. Creemos que solamente es el cuerpo el que se alimenta, pero es tan importante alimentar el cuerpo como alimentar el alma y el espíritu. Entonces los discípulos decían el uno al otro: ¿si le habrá traído algo de comer o alguien de comer? Y dice Yeshua: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos, mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y el que siega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce, y el que siega, porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra, otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y también habéis entrado en sus labores. Esto nos conecta con Mateo 4:4. ¿Quieres leerlo, amor? Mateo 4:4. Jesús es llevado en espíritu al desierto para ser tentado del diablo, y estaba ayunando él también ahí 40 días y 40 noches, y en ese momento tiene hambre. ¿Y qué pasa? En el versículo 3 empieza: y llegándose a él, el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto nos habla de Deuteronomio 8:3. Y te afligió e hízote tener hambre, y te sustentó con maná en el desierto, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti,
ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Esto también nos lleva a Lucas 4:4. Y Jesús respondiéndole dijo: escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Exacto. Con toda palabra de Dios. Entonces nuestro alimento debe ser diario. Así como comemos comida para el cuerpo, también debemos alimentar nuestra alma y alimentar nuestra relación directa con el Padre en oración, en ayuno, en conexión con el Padre y en entendimiento de su palabra, escudriñando la Escritura y entendiéndonos cada día más cerca. Bueno, espero que este estudio sea de edificación, de entendimiento para ustedes, para sus vidas. Que el espíritu de esta fiesta, el espíritu del conocimiento íntimo del Padre, que es lo que recibimos en esta fiesta, nos una, nos haga tener esa armonía, ese amor, ese conocimiento, ese entendimiento y el respeto reverencial, el temor de Yahweh, que nos da toda sabiduría para poder tener una relación cada día más estrecha y más de amistad con nuestro Señor, nuestro Adón y único Salvador, Yeshua, porque Él viene a buscar a sus amigos, Él viene a buscar a Él mismo en nosotros, y debemos estar a la altura de ese varón perfecto que es Yeshua. Shalom.